Bienvenidos al canal. Hoy comenzaremos un increíble viaje por el fascinante universo de Juego de Tronos. En este video, te explicaré todo lo que necesitas saber para entender la primera temporada, las regiones del mundo, las casas principales, los personajes más importantes y el conflicto que da inicio a esta épica historia. Si estás listo para adentrarte en el mundo de Westeros y Essos, toma asiento, ponte cómodo, y empecemos. La historia de Juego de Tronos se desarrolla principalmente en dos continentes. Westeros, una vasta tierra dividida en varias regiones, cada una controlada por diferentes casas nobles. Aquí se encuentra el Trono de Hierro, el símbolo de poder supremo. Essos, un continente al este de Westeros, donde los exiliados, comerciantes y guerreros buscan poder y refugio. En la primera temporada, las principales ubicaciones son: el norte, un lugar frío y salvaje, donde se encuentra Invernalia, hogar de la casa Stark. El Muro, una gigantesca estructura de hielo en el extremo norte, protegida por la Guardia de la Noche para evitar que las criaturas del otro lado, como los caminantes blancos, lleguen al sur. Desembarco del Rey, la capital de los 7 reinos y el centro político, donde se encuentra el Trono de Hierro. Essos. Aquí conoceremos a Daenerys Targaryen, exiliada de su hogar en Westeros, quien busca reclamar su lugar como reina. Las casas principales y sus lemas. En Juego de Tronos, las casas nobles son fundamentales. Cada una tiene un lema que refleja su filosofía y carácter. Estas son las principales casas que conocerás en la primera temporada. Casa Stark. Lema: se acerca el invierno. Gobernantes del norte, son conocidos por su honor, lealtad y conexión con la naturaleza. Su hogar es Invernalia, y su líder es Eddard Stark, conocido como Ned. Casa Lannister. Lema oficial: oye mi rugido. Más conocido, un Lannister siempre paga sus deudas. Los Lannister son ricos, ambiciosos y dispuestos a hacer lo necesario para mantener el poder. Su fortaleza es Roca Casterly, pero gran parte de la acción sucede en Desembarco del Rey. Casa Baratheon. Lema: nuestra es la furia. Los Baratheon gobiernan los 7 reinos al inicio de la serie. El rey Robert Baratheon, amigo cercano de Ned Stark, ocupa el Trono de Hierro. Casa Targaryen. Lema: fuego y sangre. Aunque están exiliados, los Targaryen sueñan con reconquistar Westeros. Daenerys Targaryen y su hermano Vaeseis son los últimos sobrevivientes de su dinastía. Otras casas importantes. Casa Greyjoy, gobernantes de las Islas del Hierro. Casa Tully, señores del Tridente. Casa Tyrell, gobernantes del dominio. Casa Arryn, señores del Valle. Los personajes principales. En la primera temporada, estos son los personajes que debes conocer. Eddard Ned Stark, señor de Invernalia, un hombre honorable que se convierte en la mano del rey. Cersei Lannister, reina de los 7 reinos, astuta y peligrosa. Robert Baratheon, el rey de los 7 reinos, cuya amistad con Ned desencadena gran parte de la trama. Daenerys Targaryen, una joven exiliada que busca recuperar el Trono de Hierro. Jon Snow, hijo bastardo de Ned Stark, quien decide unirse a la Guardia de la Noche. Tyrion Lannister, hermano menor de Cersei, conocido como el Gnomo, un personaje ingenioso y sarcástico. Arya Stark, hija menor de Ned, valiente y rebelde. Jaime Lannister, hermano de Cersei, un habilidoso caballero con una reputación controvertida. El conflicto principal. El conflicto central de Juego de Tronos gira en torno al Trono de Hierro. Este es el símbolo del poder absoluto en Westeros, y todos lo desean. Sin embargo, las intrigas políticas, las traiciones y los secretos familiares desencadenan una serie de eventos que cambiarán el destino de los 7 reinos. Además, al norte del muro, una amenaza mucho más grande y aterradora comienza a surgir: los caminantes blancos, seres antiguos y mortales que traerán el invierno definitivo. Y con esto, tienes una introducción al mundo de Juego de Tronos. Ahora que conoces las regiones, las casas y los personajes principales, estás listo para sumergirte en los resúmenes capítulo a capítulo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Deja tus comentarios abajo. ¿Cuál es tu casa favorita? Nos vemos en el próximo video. Valar Morghulis.